queridos hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. El Señor es bueno. Amén. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aleluya, amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 46. Salmo 46. Amén. Amén. Y vamos a leer y dice así el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, nosotros no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Porque sabemos que nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. Y dice el salmista en el versículo 10, dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. No tengáis miedo, estad tranquilos. No quiere decir esto de estar quietos, estar tranquilos, confiad, porque yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, Dios. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has mantenido, Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por tu amor, por tu fidelidad, oh Dios. Porque tú, Señor, lo que prometes, Señor, tú lo cumples, Dios. Porque tú estás con nosotros, Señor, en todo momento, Señor. Y tú, Señor, en tu palabra nos has prometido que pase lo que pase, tú nunca nos dejarás, nunca nos desampararás, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en ti podemos vivir confiados, oh Dios. A ti, Señor, te entregamos nuestras vidas en esta mañana, Señor. Queremos que tú, Señor, te seas moviendo, Señor, en medio nuestro con poder, con tu Espíritu Santo, Dios. Derrama, Señor, de tu Espíritu, Señor, de tu paz, Señor, sobre cada corazón, oh Dios. Llénanos, Señor, con tu presencia, oh Dios. Llénanos, Señor, de tu amor. Queremos sentir, Señor, tu fuego, Señor, en esta mañana. Queremos sentir, Señor, como tú, Señor, estás tocando, Señor, nuestros corazones, como tú estás tocando, Señor, nuestros cuerpos, oh Dios, con tu mano sanadora, oh Dios. Estamos aquí muchos, Señor, con enfermedad, Señor, y pedimos, Señor, que tú en tu misericordia, Señor, te apiades de nosotros, Señor, y nos toques, Señor, con tu poder, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, restaurando, Señor, que tú seas sanando, Señor, desde adentro hacia afuera, oh Dios. Llénanos de ti, Señor, porque apartados de ti, nada somos, Señor, y nada podemos hacer. Bendito y alabado seas tú, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Porque para nuestro Dios nada es imposible. Y en Él todo lo podemos. Amén. Cantemos al Señor. Cadena
Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues en esta mañana quiero predicar la palabra del Señor y quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Un versículo muy conocido que todos sabemos de memoria, ¿verdad? Sí. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y el título de esta predicación es Una iglesia con poder. Amén, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leámoslo otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias en esta mañana, Dios mío, por tu grande misericordia, mi Dios. Gracias, Padre, porque has permitido que podamos abrir nuestros ojos, Señor. Podamos estar una vez más juntos, Señor, aquí en tu nombre, Padre, alabándote, bendiciéndote, glorificando tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio grande que tenemos, Señor, de poder estar aquí en tu casa, Señor. Mientras tanto que en otros lugares, Señor, no tienen un lugar donde congregarse, Señor. Gracias, Señor, por este templo que tú nos has dado, Padre. Te rogamos en esta mañana, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestros corazones, Señor. Que sea hablando a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a escuchar tu palabra en este día y a atesorar en nuestro corazón, mi Dios. Unge mis labios, Señor, y da el mensaje, la palabra de ánimo a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. ¿No? Vemos que Jesús decía, venía diciendo a sus discípulos que era necesario que Él se vaya al Padre, que era necesario que se vaya al cielo para que venga el Espíritu Santo. Y vemos que Jesús siempre estaba anunciándole que Él iba a ser muerto, pero iba a resucitar. Siempre estaba hablando con los discípulos. Y vemos que sus discípulos, a pesar de que le escuchaban que Él iba a resucitar al tercer día, cuando Jesús murió, ellos dudaron, ¿no? Cuando las mujeres vinieron a decirles que Jesús ha resucitado, ellos no les creyeron, dudaban. Pero vemos que realmente Jesús resucitó. Él vive, Él está vivo, Él vive en nuestros corazones. Él no está clavado en una cruz, Él vive. Y por eso es el motivo de esta reunión en esta mañana, para glorificar su santo y bendito nombre. Cuando Jesús ascendió al cielo, dio instrucciones a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Era un grupo de 120 personas, pero Jesús les dijo que permanecieran ahí en Jerusalén. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dio instrucciones? Que estuvieran ahí relajados, tumbados en una hamaca, que estuvieran ahí haciéndose unas togadas. Nada, la iglesia tenía que permanecer orando para que haya esa manifestación del Espíritu Santo en ese lugar. Jesús les dijo que esperaran ahí en Jerusalén, y los discípulos, las 120 personas y más personas que estaban ahí, esperaban. Pero vemos que la iglesia permanecía unánime. Todos estaban en un mismo sentir, todos creían en lo mismo, todos pensaban y decían qué es lo que va a suceder en este lugar. Y muchas veces la iglesia duda de que el Señor nos dará un mensaje, que como iglesia siempre estemos orando, porque su venida está pronto. Él viene pronto por su iglesia, pero la iglesia como que se ha quedado estancada ahí, como que empieza a dudar. ¿Será verdad que viene el Señor? ¿Será verdad o será mentira o no viene? Pero déjame decirte, hermano, que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Vemos todos los acontecimientos que suceden en el mundo entero, no solo aquí en España, no solo en Europa, en todo el mundo está aconteciendo cosas raras, y es donde la iglesia tiene que permanecer unánime, tiene que permanecer juntas, orando. Qué bendición grande, ¿no?, que cada año hacemos para
orar, interceder por el mundo entero, por el país donde vivimos, por la ciudad donde vives, y ayer se convocó a una reunión de oración, y creo que todos estuvimos conectados orando a ese llamado que se hizo, ¿no? Vemos que la iglesia son en estos momentos que tiene que estar despierta, atenta, porque el diablo te va a distraer en otras cosas, no te va a dejar que se cumpla ese propósito en tu vida. Pero tú, como hijo, como hija de Dios, tenemos que estar despiertos, atentos al llamado del Señor. ¿Por qué sentimos esos llamados de oración? Porque vienen tiempos muy duros y muy difíciles. Y el Señor dice que sobre su iglesia derramará el Espíritu Santo, mis hermanos. Qué bendición grande que como iglesia estemos juntos esperando esa bendición grande. Yo no sé cuál fue el propósito con el que viniste en esta mañana a la iglesia. Yo no sé qué te planteaste en esta mañana y dijiste, yo me voy a la iglesia, pero quiero algo. Cada uno tenemos que sentir en nuestro corazón, Señor, hoy voy a tu casa a adorarte, a bendecirte y quiero que tú me hables, Señor. Quiero sentir la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Quiero ese poder que diste a tus discípulos, quiero yo también. Vemos que predicaba yo hace 15 días sobre Pedro. Un Pedro que dijo que él estaba dispuesto a dar hasta la vida por Jesús. Pero cuando llegó el momento le negó 3 veces. Y tenía miedo, tenía temor, estaba con temor, estaba con miedo. Y muchas veces estamos así nosotros, con miedo, con temor. Vemos en la pandemia, vemos que se acercan guerras, vemos que se acercan cosas y como que viene temor a nuestras vidas. Pero el Señor dijo que derramará sobre su iglesia el Espíritu Santo, derramará poder sobre ti, derramará poder sobre mí. ¿Para qué? Para huir de las tentaciones. ¿Para qué? Para que ese temor no se apodere de nosotros, sino que vivamos siempre fortalecidos en el Señor. En Juan capítulo 16, versículo 7, Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús les dijo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué bendición, qué palabra del Señor, qué promesas que ha dejado a su iglesia. Qué promesa grande. Y vemos aquí que los discípulos estaban escuchando todas esas promesas, como hoy el Señor nos está dando ese mensaje, que recibiremos poder de lo alto. Los discípulos estuvieron esperando que sucedieran estas cosas ahí en Jerusalén. Pero cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, cuando descendió fuego de lo alto, sucedió cosas, que la gente empezó a hablar en otras lenguas, nadie se entendía, pero todos estaban llenos de gozo, todos estaban llenos de alegría. Imagínate, yo me imagino que yo estoy ahí y empiezo a hablar en chino. Uy, está un chino ahí y dice, ¿y este? Este es de Ecuador y como está hablando chino, que nunca ha hablado y ahora ¿por qué habla? Había gente que entendía lo que los demás estaban hablando y la gente se maravillaba al ver esto, al ver lo que sucedía, estas cosas. Y los discípulos de Jesús estaban siendo llenos del poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Un cristiano no puede andar sin el Espíritu Santo. Un cristiano sin el Espíritu Santo muere. Está lleno de temor, está lleno de miedo. Por eso es necesario que clamemos a Dios que esa unción del Espíritu Santo caiga sobre la iglesia, caiga sobre mi vida. Y vemos aquí a los discípulos en acción, después que Jesús les había dicho que echarán demonios, que hablarán nuevas lenguas, que tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vamos a ver aquí a los discípulos en acción. En Hechos capítulo 5, versículo 12
al 16. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos aquí los discípulos en acción. Vemos aquí los discípulos llenos del poder del Espíritu Santo. Recuerdan que cuando estaba predicando de Pedro, cuando fueron y le dijeron, este es un discípulo, él también estaba con Jesús, y dijo, no, yo no le conozco, yo no sé quién es. ¿Por qué? Porque estaba con temor, estaba con miedo, aún no tenía el Espíritu Santo en su vida, aún no había ese poder dentro de él. Pero una vez que descendió esa unción, el Espíritu Santo sobre su vida, vemos a Pedro diferente y a los discípulos que salieron ¿a qué? A predicar el Evangelio. Ya no les importaba nada, ya no les importaba ni su vida, simplemente querían testificar que Jesús era el camino, era la verdad y la vida, que Jesús ha resucitado, que Jesús no estaba muerto. Y ellos iban llevando el mensaje de arrepentimiento por todas las ciudades, iban predicando que era necesario que haya arrepentimiento en sus vidas para que un día pudieran estar con el Padre. Y vemos que los discípulos, dice que Pedro, nada más pasar por la calle, la gente dice, ponían a los enfermos ahí para que su sombra caiga sobre ellos y se sanaban. Y vemos cómo la gente se maravillaba a ver estos milagros que empezó a suceder, que empezó a ver en estos tiempos, cuando la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, cuando recibieron esa unción de lo alto. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Dónde está la iglesia ahora en estos tiempos? ¿Qué está haciendo la iglesia ahora en estos tiempos? ¿Qué está sucediendo en el mundo entero? Vemos el mismo que en la atmósfera se mueven muchas huestes de maldad. Vemos tantas cosas que están sucediendo en el mundo entero, no solo en el mundo entero. Ya estoy hablando de tu vida mismo, en tu familia, en tu casa. Pero muchas veces nos quedamos quietos y sin saber qué hacer. Pero déjame decirte que es el momento de que clamemos a Dios y que esa unción, ese poder que cayó de lo alto, caiga sobre nosotros. Es tiempo de empezar a orar, es tiempo de empezar a clamar, es tiempo que la iglesia ore para que sucedan esos milagros que sucedieron en el tiempo de la iglesia primitiva. Es tiempo de que creamos a Dios, es tiempo de dejar a un lado los resentimientos, es tiempo de dejar los rencores, es tiempo que la iglesia esté unánime, clamando en un mismo sentir, clamando a una sola voz, todos sintiendo en su corazón ese deseo de ver convertidos a los de su casa, de ver convertidos a sus amigos, a sus vecinos. Qué bonito, ¿no? Un domingo que vine con David aquí por la tarde, abrimos la puerta y se acercó una señora y dijo, buenas tardes, ¿es una iglesia evangélica? No, le digo, sí. Dice, le digo, ¿usted vive por aquí? Sí, dice, yo vivo acá arriba, dice, siempre les escucho que están cantando, que están hablando, sí, dice, qué bueno, qué bonito, ¿no? Qué bendición grande de que la gente nos escucha. Que la gente escucha el mensaje del Evangelio, pero nos falta algo más, hermanos. Falta orar para que esas cadenas, esas ataduras se rompan, que sean liberadas esas almas y que puedan conocer a Cristo. No solo basta con hablar, sino es necesario, mis hermanos, que oremos. Es necesario que busquemos la gloria de Dios. Vemos que la iglesia primitiva dice que los niños y todos iban al templo, dice, todos los días. ¿A qué iban al templo? A orar, mis hermanos, a orar. Todos estaban en un mismo sentir. Tú estás viendo que el enemigo no quiere que tú avances.
te quiere tener estancado y va a poner tropiezo usando a tu familia, usando todo lo que esté a tu lado. Pero déjame decirte que el Señor te ha dado poder, te ha dado autoridad contra todos los demonios. Y cuando tú clamas a Dios, la presencia de Dios desciende y no hay demonio que resista. El diablo va a huir. No te conformes con lo que el diablo ha puesto en tu cabeza. No te conformes con lo que el diablo te ha dicho que tú eres así y así te vas a morir. Escucha la voz de Dios. El Señor dice que te ha hecho libre y que tiene grandes cosas para tu vida y que Él te ha dado poder, te ha dado autoridad contra todos los demonios, contra todas las huestes de maldad. Es tiempo de que clamemos a Dios. ¿Dónde está la iglesia que intercede? Hoy la iglesia lo único que hace es quejarse de todo. Que el político no avanza, que mi jefe es malo, que mi mujer es mala, mi marido es malo, mi hijo es malo. Y el Señor dice, ¿y qué estás haciendo? Es tiempo de interceder. Si tú estás viendo cosas que están sucediendo es porque Dios te está llamando a orar. Dios te está llamando a clamar para que haya liberación, para que esas cadenas se rompan en el nombre de Jesús. ¿Dónde está la iglesia que anhelaba la santidad a Jehová? ¿Dónde están los hombres de Dios que cuando ellos oran, los enfermos son sanados? Si tú sales de aquí y ves a una persona que está atormentada por ahí por la calle, ¿te atreverías a ir a orar y ponerle las manos ahí sobre ese enfermo? ¿Te atreverías y dirías, qué pasa aquí? No, que aquí hay un endemoniado, si me dejan un momento, vengo en el nombre de Jesús. Orar y poner las manos que salgan los demonios. Pues déjame decirte que el diablo quiere tener a los cristianos atemorizados, con miedo, con vergüenza. Que si yo me voy y no se sana, ¿qué va a pasar? Duda. Ya dudaste. Pero déjame decirte que Dios te ha dado esa autoridad, Dios te ha dado ese poder. Señor, en mi casa, en mi familia hay mucha enfermedad. Estamos pasando por momentos duros. Señor, ese poder que tú me has dado, cúbrenos con la sangre poderosa de Jesús y libéranos de toda esta mentira del diablo. Señor, oro con autoridad, porque tú en la cruz del Calvario le venciste a Satanás. Ahí le pisaste la cabeza, Señor, ahí nos hiciste libres y nos diste autoridad sobre todos los demonios. No te conformes con ver lo que sucede a tu alrededor. Dios te dio poder para todo. Si ves que tu jefe es malo, ora por él. Señor, con gracia en este hombre. No sé qué tiene su corazón, pero Señor, algún problema debe tener, que su comportamiento es así. Señor, yo te clamo por él. Señor, si puedo testificarle, puedo hablarle de tu palabra a él. Señor, dame la oportunidad. ¿Para qué? Para que sea liberada esta persona. ¿Sabes que nuestras palabras tienen poder? Si nosotros decimos cosas malas sobre nuestro jefe, sobre alguien, que estamos haciendo, maldiciendo. Estamos maldiciendo y muchas veces, si damos cuenta, estamos maldiciendo. Pero el Señor no nos mandó a maldecir. El Señor nos mandó ¿a qué? A bendecir. Por eso, mis hermanos, es necesario que estemos orando para que el Señor nos dé ese poder, esa capacidad de poder seguir adelante. La iglesia necesita del Espíritu Santo, mis hermanos. La iglesia sin el Espíritu Santo es como un coche sin motor. Si tú te subes a un coche que no tiene motor, ese coche no te va a llevar a ningún lado. La iglesia sin el Espíritu Santo no se mueve a ningún lado. Está ahí, estancada. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, eres un cristiano de poder. Eres un cristiano de bendición. Eres un cristiano que donde quiera que estés estás dando la gloria a Dios. Eres un cristiano que donde quiera que estás orando por ese sitio, por ese lugar. Eres un cristiano intercesor, que estás mirando cosas y estás orando. Aunque estés ahí parado y la gente piensa que si está loco, no hace nada, que hace ahí parado. Pero entre tú y Dios sabes que estás intercediendo, estás clamando a Dios por lo que está sucediendo en esos momentos. La iglesia no necesita el poder de las armas. La iglesia no necesita el poder del mundo. No necesita el poder político. La iglesia no necesita el poder del dinero. La iglesia lo que necesita es el poder del Espíritu Santo
Porque la voluntad de Dios es que su iglesia sea una iglesia poderosa, sea una iglesia ungida. Con la unción del Espíritu Santo vamos a ver una iglesia de milagros, una iglesia de impactos, una iglesia que cuando ora, la tierra tiemble. Imagínense que cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo y empieza a orar, suceden cosas. ¿Sabes? Y van a empezar a temblar, porque va a haber manifestaciones dentro de la iglesia. Se van a romper cadenas, se van a romper ataduras y los demonios saldrán huyendo. Habrá una liberación total, pero tenemos que entender, hermanos, que es necesario que oremos y que estemos unánimes. Tenemos que entender que la iglesia necesita al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Sabes que si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, eso me va a ayudar a no caer en tentaciones. Eso me va a ayudar a vivir una vida recta y agradable delante de Dios. No solo basta con que yo venga el día domingo o que solo yo diga que soy cristiano. Es necesario que mi vida cristiana empiece a dar frutos. Que la gente empiece a ver que suceden cosas en mi vida. Mira cómo es la bendición grande de Dios. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos ama tanto, más de lo que nos imaginamos. Cuando yo me encontraba solo, sin esperanza, sin que nadie se preocupara por mí, cuando yo decía, Señor, ¿para qué vine a este mundo si nadie se preocupa por mí? Si había alguien que se preocupaba por mí. Y ese era Jesús, mi fiel amigo. Estaba a mi lado. ¿Sabes? Me sacó de lo más profundo del mundo que yo vivía para hacerme libre y para que yo pueda estar predicando la palabra de Dios. Para que yo pueda decir, me siento libre. Esa carga que llevaba yo en mí, el Señor me ha quitado. Ahora siento ese alivio dentro de mí. Ahora puedo testificar que verdaderamente Cristo sana, Cristo salva y Cristo rompe cadenas. Y el Señor dice a la iglesia, no os desaniméis, esperad, oradme, que viene una unción grande sobre esta iglesia. El Señor quiere hacer cosas grandes y poderosas en esta iglesia. El Señor quiere que cuando tú y yo salgamos, seamos esos intercesores, donde quiera que estemos, porque el Señor quiere usar a su iglesia. En el libro de los Hechos, vamos a leer en capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra del Señor. Cuando hubieron morado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bendición tan grande. Miren cuántas bendiciones podemos obtener cuando la iglesia empieza a clamar a Dios, cuando la iglesia empieza a buscar de Dios. Vemos que hoy en día la iglesia no está disfrutando de esos momentos maravillosos que disfrutaba la iglesia primitiva. Vemos cómo el Espíritu Santo de Dios se movía en las congregaciones. Vemos ahí que la iglesia está orando, está clamando a Dios. Y empieza a suceder algo, que empieza a temblar todo. Imagínate cómo estaría primeramente, ¿no? Que empieza a temblar todo de la manifestación, de la presencia de Dios mismo. En mi vida, yo recuerdo que cuando yo recién me convertí, a mí me gustaba levantarme a orar a las 2 de la mañana, a veces 3 de la mañana, y salía al salón a estar orando. Y un día sentía yo en mí y decía, Señor, si tú estás conmigo, dame una señal. Y empezaba a orar, Señor, si tú estás conmigo, dame una señal. Y había momentos que yo empezaba a sentir como que se paraban dos a mi lado. Y yo empezaba, Señor, en el nombre de Jesús, quita estas cosas que están a mi lado, quita de todo. Recién convertido. Y fui a conversar a un pastor y el pastor me estaba pasando estas cosas y le dijo, ¿qué estabas pidiendo tú? Que el Señor te diera una señal.
el Señor estaba enviando ángeles a que estén contigo. Y el Señor te mandaba y tú les echabas. El Señor te mandaba, tú echabas. ¿Pero cómo? No, entonces luego fui aprendiendo que cuando clamamos a Dios, Señor, dame una señal que tú estás conmigo. Y cuando sientas algo, dale gracias a Dios, dile gracias, Señor, gracias por tu presencia en mi vida. Gracias, Señor, por estos momentos preciosos. ¿Cuántos quieren que tiemble este lugar? Amén. Yo también quiero que tiemble este lugar con la presencia del Señor. Pero como yo anhelo eso que hay que tiemble este lugar, le estoy diciendo a Dios, Señor, me comprometo contigo a estar orando para que sucedan estas cosas. Porque hermano, si yo no oro no va a suceder nada. Porque la oración tiene poder. La oración tiene poder, mis hermanos, para que sucedan cosas grandes y maravillosas. Que podamos ver aquí en esta iglesia que un enfermo se sane. Que podamos ver que cuando entra un endemoniado oremos y sea liberado. Pero mis hermanos, necesitamos orar mucho. ¿Por qué no estamos viendo la gloria de Dios hoy en día? Porque la iglesia se ha vuelto una iglesia religiosa, mis hermanos. La iglesia se ha vuelto una iglesia tradicional. La iglesia está siguiendo a hombres y no a Dios. También porque la iglesia se ha comprometido con el mundo. Vive como el mundo, camina como el mundo, se viste como el mundo, piensa como el mundo. La iglesia ha dejado de creer en el poder de Dios. Llegan momentos que la iglesia tiene que reflexionar, tiene que recapacitar, que tenemos que volvernos al Señor, tenemos que volver a ese primer amor con el Señor, que esa llama, ese fuego empiece a arder nuevamente en nosotros. Sabes que cuando en tu corazón hay solo ese anhelo de escuchar la palabra de Dios, de estar en las cosas de Dios. ¿Sabes? Estás en tu casa, quieres leer la Biblia, quieres orar por algún hermano, quieres orar por tu padre, quieres orar por tu madre, quieres orar por tu hijo. Cuando el enemigo pone tentación de enojarte, que tengas ese poder de ir y doblar rodillas y pedir al Señor ayuda para que te dé dominio propio. ¿Sabes cuán necesario es tener al Espíritu Santo en nosotros? Una iglesia con poder no es pertenecer a una denominación. Una iglesia con poder no le hace el edificio. Puede ser una tremenda construcción. Puede ser una estructura grande, construida con mármol. Puede ser un edificio antisísmico, pero puede estar vacío de Dios. Y sin Dios no hay iglesia, dice el hermano. Ya puede ser el templo con columnas de oro, de plata, el suelo de mármol y todo, pero si Dios no está ahí, la iglesia está vacía, mis hermanos, no hay nada. Por eso, mis hermanos, ¿quién es la iglesia? Nosotros, mis hermanos. No importa lo que lleves por fuera, lo que sea, lo importante es que tu corazón haya ese anhelo, esa pasión de que Dios viva contigo. Y eso te va a impulsar a seguir dando pasos en la fe. Eso te va a impulsar a seguir siendo ese cristiano de buen testimonio, ese cristiano de empuje, ese cristiano que cuando le veas al pastor un poco desanimado, pastor, un poquito más, ¿qué le pasa? ¿Me permite orar por usted? Ese cristiano, ese hermano, que cuando ve que no avanza la obra, dice, pastor, veo que la obra no avanza. Estoy aquí para orar con usted. ¿Qué tal que si nos reunimos tal día y venimos a orar aquí en la iglesia para que la obra siga? Pastor, ¿qué le parece? ¿Ve? Entonces todo eso vemos cambios porque nos interesamos todos. Este templo tiene que estar limpio para que pueda habitar el Espíritu Santo. Por eso es necesario que empecemos a tirar todo lo que estorba. Odios, resentimientos, ira, enojo, chisme, murmuraciones, celos, contiendas, idolatrías, hechicerías, herejías, idolatría, sacar muchas cosas que hay dentro todavía de nosotros para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Y así nos vamos a sentir unos cristianos de poder, unos cristianos llenos de Dios,
Unos cristianos que estamos ahí esperando que el Señor nos llame para su propósito. Una iglesia con poder puede ser una iglesia pequeña, con gente muy humilde y santa, llena del poder de lo alto y llenas del amor de Dios. No hace falta que tú vayas por la calle, por ahí diciendo, yo soy cristiano, 50 años llevo en el Evangelio, y miren, hasta la voz tengo alta, yo voy a orar aquí. No. Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y daréis descanso a vuestras almas. Tenemos que aprender a ser humildes, sencillos, que la gente vea que somos dignos de confianza y que puedan acercarse y pedir que oremos por ellos. No tenemos que ser altivos, no tenemos que ser orgullosos. Y todo eso quiere el Señor que saquemos de nuestras vidas. Una iglesia con poder es una iglesia donde quizás la gente no sabe ni leer ni escribir, pero cuando oran, los enfermos se sanan y los demonios tiemblan. ¿Sabes por qué? Porque esas personas son sencillas, humildes y buscan a Dios. Tienen hambre y sed y cada día quieren llenarse más y más y más de Dios. No se satisfacen, quieren más y más y están, Señor, quiero más, Señor, quiero más, Señor, no sé nada, quiero más, Señor, dame, y se están llenando cada día. Pero cuando oran, mis hermanos, los demonios tiemblan y suceden milagros. Eso es lo que el Señor quiere con su iglesia, que seamos sencillos, humildes de corazón. Una iglesia con poder es una iglesia donde se derrama el poder de Dios, donde Dios se mueve, donde el Espíritu Santo de Dios hace milagros y maravillas, donde los ciegos ven, donde los sordos oyen, donde los cojos caminan, se sanan, son liberados. Mis hermanos, la iglesia tiene que estar llena con el amor de Dios. No tiene que haber contienda dentro de la iglesia. Somos uno. Somos un cuerpo. La cabeza es Cristo. Y como somos uno, si a mí me duele algo, tiene que dolerte a ti también. Y eso te va a llevar a que ores por mí. No podemos dejar pasar por alto lo que sucede. Hoy mismo, cuando tú te des la vuelta de gires, vas a ver quién ha venido este domingo al culto. Y ya son momentos de poner en práctica la oración. En momentos de clamar a Dios. Señor, tal hermano no ha venido, donde quiera que esté, bendícelo. No le maldigas. No le digas, es que claro, ahora ya se ha ido de paseo. Bueno, si se ha ido de paseo, que el Señor le guarde, que no le pase ningún accidente. Pero nuestro deber es orar, mis hermanos. Orar para que el Señor también ponga en ellos ese deseo de poder estar adorando al Señor. Para que la iglesia sea de poder, necesita el poder de Dios. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es como un herrero que golpea en el hierro frío sin ver ningún resultado. ¿Les han visto a los herreros hacer las herramientas o cuando están forjando algo? ¿Cómo está el hierro? Al rojo. Y si empieza a golpear en un hierro frío, no va a haber nada. Por más que le golpee, no va a dar ninguna forma. Pero cuando empieza a golpear en el hierro rojo, empieza a ver la forma. Y empieza a dedicarse a su trabajo que está haciendo. Y una iglesia con el Espíritu Santo se deleita en su presencia, se goza, está feliz, está contenta al saber que tiene un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que le guarda, le cuida y le protege de todo mal. Un Dios que no te deja tirado ahí cuando lo necesitas. ¿Sabes? Muchas veces decimos, es que Dios me ha dejado. Dios nunca deja, nosotros lo dejamos. Él siempre permanece ahí. Él siempre está a nuestro lado, esperando que hablemos y conversemos con Él. Esperando que le digamos, Señor, que fallé. Perdóname, me arrepiento de todo corazón lo que hice, Señor. Permíteme volver nuevamente a tus caminos. Señor, ayúdame. Entonces el Señor va a manifestarse en nuestras vidas, mis hermanos. Pero el enemigo te dice, ya fracasaste, ya te fuiste de la presencia de Dios, ya te diste cuenta que no sirves para nada. ¿Para qué vas a irte? Pero el Espíritu Santo está esperando con los brazos abiertos
para cuando tú vuelvas y abrazarte y decirte, hijo, hija mía, tanto tiempo te estaba esperando, tanto tiempo, déjame darte un abrazo y siente esa paz que el mundo no te puede dar, siente ese gozo. Qué bendición tan grande que tenemos un Dios amoroso. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia que está muriendo. Un creyente, un cristiano sin el Espíritu Santo vive siempre cansado, vive siempre aburrido, está siempre criticando todo, está siempre amargado, todo le molesta, nunca se goza, siempre está sin fuerzas, no tiene aliento de nada, su vida está sin brillo. Un cristiano sin el Espíritu Santo no tiene unción, no tiene alegría, está sin el poder de Dios. Por eso Pablo, en el 2 de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el Señor te dice en esta mañana, yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti. ¿Sabes que en ti hay fuego? ¿Y sabes cuál es ese fuego? Ese es el Espíritu Santo. Y al fuego, si no le echas leña, ¿qué sucede? Se apaga. Entonces tu fuego necesita ser alimentado. Y tienes que alimentar con oraciones, con la palabra de Dios, para que ese fuego permanezca siempre encendido. El Espíritu Santo está aquí y en esta mañana quiere darte poder. El Espíritu Santo quiere usarte, pero ya depende de ti. El Espíritu Santo quiere levantar tu vida a niveles muy altos en el Señor. El Espíritu Santo quiere revelarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ya que Él quiere que vivas en un avivamiento continuo. El Señor quiere que siempre vivas con esa unción, con ese avivamiento en tu vida. El Señor no quiere que hoy estés, gloria a Dios, bendito el Señor, estoy feliz, contento, y mañana estés, pero que no puedes ni caminar. El Señor quiere que ese avivamiento, ese fuego, siempre esté en tu vida. Ese poder que Dios te da, que el enemigo no te lo quite. El Espíritu Santo quiere que sientas sus ríos de agua viva en tu casa, en tu trabajo, en el colegio, donde quiera que tú estés, quiere que sientas esa fuente de agua viva. ¿Y quién es la fuente de agua viva? Jesús. Que puedas sentir que siempre Jesús está contigo, donde quiera que tú estés. Que tú puedas sentir que siempre el fuego de Dios está contigo. Es tiempo, hermanos, de no dejarnos de llevar de los temores que el diablo está poniendo en estos tiempos. Es tiempo que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos, pues vamos a orar para ir terminando esta reunión.